¿Cómo podemos hacer para recuperar el carbono en los suelos? Y en realidad, viendo las problemáticas, deberíamos tratar de enfocarnos en las causas de esas problemáticas, ¿no es cierto? O sea, deberíamos detener la deforestación, en un principio, irnos a una producción de cultivos no tan dependiente de insumos o agroecología, evitar el uso del fuego, que son todos esos elementos o herramientas que nos pueden llegar a causar pérdida de carbono en el suelo. Y como otro punto fundamental, como lo que nosotros estamos planteando, es una ganadería regenerativa a través del manejo holístico, de ver todo el todo y tratar de manejar como un sistema complejo, bastante planificado. Esto tiene una mirada de ganadería regenerativa a través de imitar a la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, tratando de entenderla en todos sus componentes que tiene y bajando el nivel de insumos para poder permitir que las plantas puedan expresarse su potencial para ser consumidas y generar biomasa, ¿no es cierto? Sin descuidar, por supuesto, la generación de las rentas y aumentando el capital biológico y social. Y ya vamos a hablar más adelante a qué nos referimos con todo esto, ¿no es cierto? Que tenemos que tener en cuenta estas tres patas fundamentales de la parte productiva, la parte biológica y social. Generando los servicios ambientales, esto es de todo lo que se está viniendo, el tema de poder demostrar la ganadería regenerativa a través del secuestro de carbono y medir eso, y eso nos va a permitir generar esos servicios ambientales y tener una mejor comercialización en el futuro. Generando productos diferenciados, todo lo que es ganadería pasto, ¿sí? Grass feed, a través del bienestar animal también, ¿sí? Y ser más resiliente frente al contexto donde estamos presentes. Tenemos muchas cosas que van cambiando, pero tenemos que tratar de ver esas relaciones de precios y clima y la parte social para poder mantener y que sea un sistema productivo eficiente. ¿Cómo podemos hacer para medir esto de las regeneraciones? A través de indicadores no tenemos otra forma. O sea, podemos decir que regeneramos, pero si no podemos medirlo, es muy difícil. Y la única forma de poder medir es a través de indicadores. Y esos indicadores fundamentales van a estar relacionados todos a los distintos procesos ecosistémicos, como lo vamos a ver más adelante, pero principalmente a través de la cobertura completa del suelo con dominancia de especies perennes, que esto nos va a permitir también tener un aumento de la biodiversidad y aumento de tasas de infiltración y no tener pérdidas de agua por escurrimiento. Y todas estas relaciones, como son un sistema y están relacionadas entre sí, no las podemos ver individuales cada una, va a aumentar la productividad primaria y producción de forraje. Y por correlación vamos a tener un aumento del carbono en el suelo. Que es lo que estamos buscando, que es la regeneración del suelo a través del aumento de carbono en el mismo. ¿Cuáles son los principios de esta regeneración que estamos promoviendo o tratamos de compartir entre todos? Es tratar de tener un cambio en las formas de pensar, ¿no es cierto? En la forma de tomar las decisiones que tenemos. Nosotros hemos estado acostumbrados, yo particularmente en mucho tiempo he estado acostumbrado a tener un pensamiento muy lineal en tratar de solucionar el problema como problema mismo. Y en realidad creo que el cambio de la mentalidad es tratar de solucionar el problema a través de su causa principalmente, ¿no es cierto? Si no vamos atacando la causa, difícilmente podamos solucionar el problema y vamos a estar siempre recurriendo a las mismas herramientas para solucionar el problema. Si no, atacamos la causa. Por eso hablamos del pensamiento, del cambio de pensamiento lineal a un sistema de pensamiento holístico con una mirada más general y más global. Promoviendo otro principio es promover las especies perennes, nativas o exóticas que tengamos dentro de los sistemas productivos, tratando de mantener una mayor biodiversidad posible en el sentido amplio de esta, ¿no es cierto? Esto nos va a dar la posibilidad que haya, al tener biodiversidad, tenemos, como todos sabemos, una mayor exploración de suelo por los distintos tipos de especies y eso nos permite tener unos procesos ecosistémicos trabajando a pleno. Promoviendo los suelos biológicamente activos con fertilidad natural
y favoreciendo todo lo que son los ambientes fúngicos, ¿sí? Y de microfauna y microfauna que tengamos hoy suelo. Trabajar con lo que es incorporar y mantener los árboles en los paisajes, o sea, esto habla de un cambio en lo que son los sistemas productivos. Venimos de un sistema productivo donde se ha hecho mucho en las deforestaciones para promover la implantación de pasturas implantadas, y creo que lo que deberíamos tratar es mantener árboles en los paisajes para darle bienestar al animal y mantener ese flujo de energía activo entre el pastizal y los árboles, teniendo una armonía en el proceso productivo, ¿no es cierto? Los sistemas silvopastoriles, todos sabemos que son los sistemas que tienen mejor balance de carbono, ¿cierto? O sea, tanto por el aporte que hacen los árboles como las pasturas, el balance de carbono general de esos sistemas silvopastoriles son los más eficientes en la captura de carbono. Y hacer funcionar a pleno la bomba de carbono, que ya vamos a ver a qué nos referimos con esto de bomba de carbono más adelante. ¿No? Todo. ¿Mari? Sí, sigo. ¿O te quedo algo? Sigo. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto, Marina, perfecto. Perdón. Bueno, entonces dentro de ganadería regenerativa hay una serie de sistemas de pastoreo que están asociados a la ganadería regenerativa, ¿no? Siempre y cuando se den estos indicadores a los cuales se refirió Francisco. Nosotros abordamos a la ganadería regenerativa desde el manejo holístico. Entonces vamos a ver de qué se trata. Para saber de qué se trata, primero definimos las 4 claves que le identifican. Y lo primero que decimos siempre es que el manejo holístico no es un sistema de pastoreo. El manejo holístico es un sistema de planificación integral del establecimiento, donde el manejo del pastoreo tiene un rol muy importante, pero no es todo. Entonces empezamos a hablar de qué es la mirada holística. Por lo general, la pregunta que nos hace un productor y mismo un profesional es, ¿qué es holístico? Y bueno, la cultura holística desarrollada por Smuts en el año 26 habla de que nosotros somos como seres partes de un todo y que ese todo a su vez pertenece a un todo mayor, esto lo habrán visto en ecología, desde las estructuras subatómicas hasta el universo. Y Alan Savory resignifica esta mirada holística y lo menciona como la forma de ver una sola unidad de gestión en la naturaleza, ¿no? Donde no podemos hablar ni atomizar a los seres humanos, al paisaje y a la economía. Nosotros habitualmente y desde nuestra formación estamos acostumbrados a abordar los problemas desde una visión reduccionista, ¿no? Que se asocia un poco a esto que planteaba Francisco, el pensamiento lineal. Esa visión reduccionista tiene que ver con ver los problemas aislados, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la desertificación, el cambio climático. La mirada holística lo que busca es integrar esos problemas, mirándolos como un todo y con sus partes interrelacionadas, para de esa manera poder abordarlo, ¿no? Por lo general, ante la complejidad de los sistemas con los que nosotros nos manejamos, la tendencia que tenemos es reducir. Entonces nos abocamos a la alimentación, nos abocamos a la sanidad, a la reproducción, y a veces en esa simplificación en la que nos vamos metiendo, dejamos de ver que todas esas partes están relacionadas. Entonces, desde esto que nosotros, responsables de manejar un entero, y a esto nos referimos pensando en el establecimiento o en el sistema, como un entero, como un todo donde tiene diferentes partes que están asociadas al productor, a la empresa, al vínculo con la familia, a la comunidad local, al vínculo con los otros vecinos y los otros enteros, y nosotros, si nos paramos desde nosotros como responsables de ese entero, vinculados a todo eso, ¿no? O sea, estamos interconectados en el manejo de esa situación. Por lo tanto, el manejo holístico empieza con definir el entero bajo manejo. Entonces, por un lado,
en esta instancia lo que solemos hacer es tener una reunión con el productor y con los dueños del establecimiento, donde definimos, bueno, quiénes son los tomadores de decisiones, con qué recursos, con qué base de recursos cuenta respecto a las personas, la tierra, la hacienda. Y una vez que está bien definido esa situación, avanzamos un poco más en definir el contexto. Esta definición de contexto tiene que ver con declarar el propósito. ¿Para qué existe este establecimiento? ¿Para generar renta? ¿Para generar una renta sustentable? ¿Para generar una renta sustentable mejorando el ambiente? ¿Para que mi familia se involucre en la participación en el establecimiento? Eso es particular de cada situación. Y después se define lo que tiene que ver calidad de vida, ¿no? Calidad de vida vinculado a cómo somos y cómo son nuestros vínculos con las personas, con el ambiente, con el negocio. Y en función de esa definición de propósito, misión y cómo queremos vivir, decimos qué es lo que necesitamos a futuro, como base futura de recursos. Por ejemplo, cómo queremos que se vea la tierra desde el punto de vista de la regeneración, cómo queremos que sean las personas que están vinculados a nosotros, que trabajan en el campo, qué nivel de formación necesita, cómo deberían vivir. Y a partir de ahí se va avanzando, ¿no? Por lo tanto, esto de tener un contexto nos ayuda mucho a poder abordar la toma de decisión. En el manejo reduccionista, cuando aparece un problema, el problema está. Y el contexto para resolver el problema es el mismo problema. Por ejemplo, tenemos las vacas en condición corporal baja. ¿Qué hacemos? Suplementamos. No, vamos directo al problema. En el manejo holístico, cuando aparece un problema, el contexto para resolver el problema es justamente el contexto holístico. Entonces, ya salimos de estar limitados por el propio problema, sino empezar a ampliar y levantar quizás la vista y ver que esas vacas en baja condición corporal están asociadas a un ambiente que está degradado, a una fecha de servicio que no es la adecuada y un montón de variables. Aquí aparece esto que decíamos de las tres patas, ¿no? El manejo holístico no deja de ver algo que en realidad nosotros como ingenieros no dejamos de tenerlo en nuestra carrera. Pasa que a veces nos vamos enfocando para un lado o por el otro y dejamos de ver el todo. La economía, la social, las personas y la ecológica. Esa dinámica entre las tres hace que esa olla tenga todas las patas con la misma altura. Ninguna es más importante que la otra. Por eso hablamos de la conversión de recursos, ¿no? Desde el sol a la conversión en producto, producción de carne, producción de lana, producción de leche, hasta la comercialización. Nosotros vamos abordando al sistema bajo manejo teniendo en cuenta todas estas partes, ¿no? Y a veces trabajamos con un criterio de eslabón débil. ¿Cuál es el eslabón débil en este establecimiento? ¿Es la conversión de recursos? ¿Es la conversión de los productos? ¿O es que lo que se genera cuesta comercializarse? Y a partir de ahí, en función del contexto, se va avanzando. Entonces esa es la primera clave, ¿no? El manejo debe ser holístico, tiene que tener una mirada integral. La segunda clave tiene que ver con entender el ambiente que se está manejando. Esto de entender al ambiente que se está manejando tiene que ver con que Savory, en este sentido, define que los ambientes se diferencian por cómo se distribuye la humedad a lo largo del año y qué tan rápido se descomponen los restos vegetales. Esto viene de una observación en ambientes semiáridos donde quizás se aplicaban las mismas prácticas de manejo que en ambientes húmedos y los efectos sobre el suelo y sobre la vegetación, y por lo tanto sobre la producción animal, eran completamente diferentes. Entonces lo que él define es una escala de distribución de humedad, que en inglés la llama brittleness, que está asociado a cuán riguroso es ese ambiente, y define que los ambientes en diferentes puntos de la escala responden distinto a los mismos estímulos. Acá vamos a ver, esta escala va del 1 al 10, es una escala arbitraria, donde 1 son los ambientes de distribución confiable, donde lo que se espera es que la humedad se distribuya a lo largo de todo el año, y un extremo es un desierto,
donde la distribución es errática, es decir, que hay meses, como nos sucede a nosotros en nuestro ambiente, donde se concentran las precipitaciones y el resto son meses secos. Y esto es importante, ¿no? Porque si lo pensamos desde el punto de vista, volviendo al ejemplo de Patagonia, digamos, ¿por qué manejaban los colonos ingleses esas cargas tan altas en un ambiente totalmente opuesto al ambiente de Gran Bretaña? Porque repetían el manejo que realizaban, y ese manejo de cargas altas o de pastoreo continuo no afectaba significativamente el ambiente en su lugar de origen, en Inglaterra, por ejemplo. Sin embargo, en la Patagonia generó lo que generó. Entonces, ahí está entender cómo se comportan los ambientes. Donde la distribución de humedad es confiable a lo largo de todo el año, el crecimiento de la vegetación es constante y la descomposición es constante también, a través de la mesofauna y los microorganismos. En este caso, las manadas de grandes herbívoros no son necesarias. La respuesta al descanso, ¿sí? Cerrar un potrero por una cantidad de tiempo es buena, se recompone. Y todo lo asociado al reciclaje de nutrientes y carbono es biológico. Pero si nosotros nos vamos a ambientes más parecidos a los nuestros, donde la distribución de humedad es errática, hay una estación de crecimiento donde se acumula materia vegetal, y hay posteriormente una serie de meses donde se acumula biomasa en superficie que comienza a sufrir un proceso de oxidación. Y la descomposición biológica recién ocurre cuando los restos vegetales, después de esa oxidación y estar sometidos al ambiente y al clima, llegan al suelo. En este caso, las manadas de grandes herbívoros, ¿sí? Pensándolo desde la fauna autóctona, son necesarias para poner los restos vegetales en el suelo. Esto lo vamos viendo así como conceptos y premisas. Después vemos cómo entra la ganadería para tomar estos pilares. ¿Por qué? Porque el rumen es una gran cuba de fermentación llena de una carga microbiana importantísima que mantiene toda esa descomposición biológica dentro del herbívoro y cumple esa función tan importante en los ambientes de distribución errática. ¿Cuál es la respuesta al descanso? El suelo desnudo y la aparición de comunidades más simples. Eso ahora lo vamos a profundizar un poquito. La tercera clave tiene que ver con el rol de los herbívoros en ambientes de distribución errática de humedad, ¿no? Está ligado a lo último que estábamos diciendo. Los pastizales necesitan herbívoros agrupados, moviéndose para mantener los pastizales saludables.